Hola, hola, estimados licenciados de la Academia en Desarrollo Humano. Pues esta es la sesión en base a los temas que conllevan la unidad número 1 en función a los antecedentes acerca de la epistemología o el nacimiento de la psicología. Pues prácticamente vamos a revisar los principales antecedentes y autores representativos. La psicología inicia como en una ciencia a partir de esta diferencia entre el cuerpo y la mente. Pues antes solo se exploraba mediante la observación la categoría del el por qué la anatomía física del ser humano, pero después se fue estructurando como el por qué pasan estos entes de la mente, no las emociones. Entonces esta diferenciación de la psicología como ciencia natural se enfocó mucho en los aspectos biológicos o materiales, pero también como una ciencia social sobre su estímulo de conducta y cómo también esto tiende al estudio característico de los procesos mentales de las personas, así como el resultado de su nueva interacción por un proceso de evolución. Para poder comprender un poquito más de esto, pues es como mencionar algunas partes que se entiende como una ciencia natural, aquella que se enfoca en un estudio biológico y químicos. Una ciencia social es la que investiga la sociedad y esta relación que tiene con las demás personas y en función a los grupos o las comunidades, ¿no? Entonces esta parte del nacimiento de la psicología pues entra dentro de una fusión dentro del aspecto racional, filosófico y biológico, en donde antes pues comúnmente solo se veían los rasgos biológicos y físicos de las personas, pero nunca se preocupaban por el ente emocional que se presentaba en ese momento. A partir de esta diferenciación se empezaron a procesar los conceptos de psicología y esta era entendida como una ciencia social que busca solamente explicar las acciones como motivación, emociones, pensamientos y la interacción de los individuos de unos con otros, y como también esto produce como una capacidad de integración. Como ciencia natural, Wilhelm Wundt, Edward Waterford, Titchener, Hernán Ebbinghaus empezaban como a procesar este contexto, ¿no? Vamos a hablar generalmente de Wilhelm Wundt. Él fue el fundador de la psicología experimental contemporánea. Él consideraba prácticamente que este aspecto de la psicología se ubicaba entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, una en una función biológica y en otra en la función social y en la interpretación. Wundt empezó a explorar dentro de una cavidad espacial en un cuarto en Leipzig, Alemania, en el año 1879, unas estructuraciones sobre el ente humano, ¿no? Cómo se procesaba esto y cómo se da como que una epistemología acerca del proceso racional, ¿no? Si regresamos en un proceso epistemológico, empezamos en la función de Sócrates y Descartes y esta parte de cómo se fundamentaba la conceptualización de la psicología y también dentro del ente filosófico, ¿no? Entonces, Kuhn se empezaba a introducir mucho en esta función experimental dentro de la conducta humana y cómo estos aspectos sociales y culturales pues empiezan como que a entablar en un contexto social epistemológico de la psicología. Wundt enfatiza mucho sobre el estudio de los contenidos de la mente y cómo este aspecto pues se va estructurando de la psicología. Creo que el término cuando ustedes escuchan psicología pues se dirige prácticamente a la cabeza, a la mente, al cerebro, a las funciones emocionales y psíquicas, ¿no? Pero él buscaba como que analizar estas estructuras psíquicas, las estructuras mentales. De ahí la materia o el nombre de la psicología estructural, por ver la función estructurada de la mente y cómo este tiene como que un estructuralismo y empieza a reintegrar toda esta parte influyente en la psicología. Él, Wundt, inició sus cursos en Leipzig, en Alemania, empezó con un pequeño laboratorio, escribe unos libros acerca de la psicología y la fisiología y también empieza como a considerar que la experiencia mental debe estudiarse en términos tanto como la mente y el cuerpo, porque a fin de cuentas es como una mezcla unificada entre lo que pienso, lo que soy, lo que siento y lo que experimenta mi cuerpo. Él consideró que prácticamente era como una estructuración de manera específica sobre la estructura psíquica de la mente, del cuerpo y cómo también tiene una correlación. Eh, Wilhelm Wundt y Brentano pues empezaban a considerar la psicología como una parte de subdivisiones en donde se empezaba a implementar una estructura de vida, ¿no? Wundt empieza a dar como que esta parte metodológica de la identificación antropológica del ser humano y cómo también esto tiene una influencia social y estructurada hacia una metodología de avance. Los objetos de estudios, pues prácticamente es como pues ver esta parte de la psicología y los métodos diferentes para cada uno de ellos.
se estructura como una parte de las subdivisiones de la psicología y cómo también va integrando con la relación a una ciencia inductiva dentro del factor experimental y empieza a ver esta parte del reflejo de nuestros procesos mentales superiores, de cómo también nosotros implementamos esta metodología. Eh, Titchener empieza a enfatizar el método introspectivo desde el sistema introspectivo intrínseco y puede ver cómo esta parte de la observación requería un amplio entrenamiento adecuado para la aplicación y el ver por qué en algún momento de manera extrínseca sacábamos algunas menciones. Ebbinghaus simplemente registraba una manera empírica sobre la relación colectiva de la mente y el cuerpo y Brentano actuaba sobre los procesos mentales, en qué pasaba y cómo se estructuraba todo este proceso de análisis. Lo curioso de este proceso de evaluación es que vamos como que integrando una capacidad estructurada sobre el conocimiento de la psicología. Las bases y la evolución pues prácticamente entran en una ideología fundamentada en donde Jung, Carl Rogers, por pioneros de la psicología, el psicoanálisis, conductismo, la Gestalt o esta parte de la psicología humana, empiezan a procesar como que la metodología estructurada hacia una relatividad, ¿no? Entonces estos autores representativos, hablando de Sigmund Freud, que fue el padre del psicoanálisis, que empieza a ver toda esta parte del objetivo del psicoanálisis de hacer consciente el inconsciente, el sistema de somatización, la estructuración y la interpretación de los sueños, o esta estructura psíquica del ello, el yo y el superyo, y cómo también le da importancia a esta cavidad de lo inconsciente, ¿no? Entonces vemos que la estructura psicológica se estructuró dentro de una base epistemológica, dentro de la ciencia natural como experimental o como nació la psicología como ciencia en los experimentos de Wundt. Viene Sigmund Freud, a recopilar esta parte del sistema psicoanalítico y viene Carl Gustav Jung. Él fue uno de los pioneros que empezó a rechazar un poquito la teoría de Freud y estableció la llamada psicología analítica. Nos empieza a procesar como que esta parte de que Jung se enfocaba en los años, como cómo se va implementando todo desde una contextualización espiritual, ¿no? Sobre esta funcionalidad mitológica, el inconsciente personal y cómo también esto tiene una enfatización dentro de los factores primarios. A eso le vamos a agregar a Alfred Adler, que él empieza a dar como que una contrarrestación de Freud, empieza a dar como que ilustraciones de la psicología individual desde el sistema inferior y este desamparo de las limitaciones. Todo esto es como relativo dentro de según Adler, Jung y Freud empezaron a estructurar una metodología psíquica y cómo también esto se fue como que reestructurando una metodología que pues hasta el día de hoy podemos estructurar como una metodología de comprensión a la psicología. En esta parte de la cavidad freudiana, que fue uno de Freud, fue uno de los pioneros y los más importantes para la rama de la psicología, tuvo bastantes precursores, bastantes seguidores, inclusive estudiantes, en donde fueron asumiendo mucha responsabilidad colectiva acerca del estudio de la psicología. Sullivan empezaba a hablar dentro de esta parte de la capacidad interpersonal e interhumana en la psiquiatría. Entonces vemos cómo esta parte de lo psíquico para ser inconsciente, para hacerlo consciente, eh, aquello que tenemos pues muy reprimido pues entra en una cavidad psicoanalítica. Entonces vemos que sí es una estructura muy metodológica. Hablando de la estructuración, pues vemos que aunado a esto vino el sistema del conductismo, también en donde ya se hizo a un lado estas escuelas del psicoanálisis, se empezó a estudiar el porqué de la conducta humana, la funcionalidad de estímulo y respuesta, ¿no? Skinner y Pavlov que empezaron a estudiar esta parte del comportamiento humano y aunado a eso también la experimentación que implementaban por el sistema de condicionamiento, el refuerzo, el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿no? Y cómo cada una de ellas también connota una ideología y una metodología de avance. Estos antecedentes que estamos mencionando ahorita los vamos a revisar en un contexto más avanzado, pero pues ahorita es como recordar este proceso epistemológico por el cual pasó la psicología. Aunado a eso encontramos el enfoque cognoscitivo por conocimiento, en donde pues también tenemos una cavidad de aprendizaje, replicamos la conducta en función a lo que vemos, el aprendizaje observacional, como lo menciona Bandura, Piaget y esta parte del aprendizaje constructivista con Chomsky y Vygotsky, y también enfocamos y aterrizamos con la tercera oleada de los fundamentos del enfoque humanista,
que son los últimos y relativos acerca de la Gestalt, de la teoría figura-fondo, y cómo también todo esto se estructura en una metodología acerca de los antecedentes y autores representativos de la psicología. En este último pero por mencionar estaría pues Carl Rogers, estaría esta parte de la imagen rogeriana de la terapia centrada en la persona y cómo también tiene una relatividad al sistema de cambio. Pues bueno, estos son los procesos pues, que dan como que una connotación más importante acerca de la psicología y cómo se fue estructurando desde un proceso de ciencia a una cavidad súper interesante dentro de un campo de estudio. Pues en la unidad 2 vamos a comentar un poquito más acerca de ello. De momento pues les agradezco mucho su atención. Espero que les vaya súper bien en esta primera unidad. Y pues de antemano pues les reitero mis más sinceros agradecimientos. Gracias.